te bendiga, amado hermano, amada hermana. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ahí donde estás, en esta hermosa hora, en este hermoso tiempo, que pues como usted sabe, volvimos a cerrar un tiempo, pero estamos orando para que el Señor nos permita volver a abrir la congregación por las cuestiones de esta pandemia. Pero no deje usted de seguir estos mensajes, esta palabra, y compártala. Son los últimos tiempos, amado Dios. Cristo viene pronto. Mira, no te imaginas qué pronto viene el Señor, de verdad. Yo te pido, mi hermano, mi hermana, que compartas con tus familiares, con tus amigos, con tus conocidos estos mensajes. Habla la palabra, dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es necesario que en estos tiempos compartamos la palabra de Dios, prediquemos a los cuatro vientos que Cristo viene pronto. Y para dar comienzo a este mensaje, yo te voy a pedir que acerques tu Biblia, tu libreta, tu pluma o cómo anotar, para que estés tomando nota de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante. Sé que los jueves por lo general hablamos de profecía, pero hoy vamos a tocar un poquito también de profecía. Amén. Y ahí donde estás, quiero que, si ya tienes tu Biblia, cierra tus ojos un momento y vamos a dirigirnos, a levantar nuestra oración al Padre Celestial. Señor Jesús, en esta hora, Padre, venimos ante usted, mi Dios, para darle la gloria y para darle la honra, para darle gracias por un día más que nos has permitido, Señor, despertar. Porque hay mucha gente, Señor, que durmió y ya no despertó. Hay mucha gente, Señor, que está en un hospital, sufriendo en una cama, Señor. Pero usted, Señor, hasta aquí nos ha ayudado, nos ha sostenido, nos ha levantado. Yo te doy gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos que están mirando desde ahí, de su casita. Pero también te pido, Señor, que nos incomodes a buscar de ti. Que no por estar en casa, mi Dios, ya no busquemos de tu presencia, ya no busquemos de tu favor, de tu palabra, mi Dios. Hoy en esta hermosa hora, Señor, te pedimos que seas tú en medio nuestro. Sabes tú, Señor, que yo soy limitado, que yo soy carne, que soy, Señor, equivocado en mis palabras, corto de palabras. Pero usted es grande y poderoso. Usted, Señor, no se equivoca. Usted, Señor, es grande y poderoso. Todo lo sabes, todo lo conoces. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que guíes mis labios, que tomes el control de las vidas, quienes van a escuchar esta palabra, Señor. Que edifiques nuestras vidas, nuestros corazones con tu palabra. Y ahí donde llegue, Señor, que sean bendecidas las familias, los hogares, Señor. Hoy reprendemos todo espíritu de muerte, de enfermedad que quiera venir sobre tus hijos. Y declaramos, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera. Y dice que usted nos guarda debajo de sus alas. Ahí estaremos seguros, Señor. Hoy en esta hora, Padre, manifiéstate con tu poder. Rompe yugos, cadenas, ataduras, Señor, de maldición generacional. Liberta, Señor. Liberta, Padre, que tu palabra sea, Señor, esa espada que corte todo yugo, toda atadura, toda cadena de maldición. Hoy yo declaro, Señor, que usted se levantará como poderoso gigante y nos guiará, Señor, a su morada eterna. Gracias, papá, en esta hora. Gracias, que tu Espíritu, Señor, caiga en este lugar y en los lugares donde están escuchando este mensaje.
Bendice, Padre, abundantemente a mis hermanos con toda clase de ricas bendiciones, papá. Gracias te damos en esta hermosa mañana y ayúdanos a escudriñar tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento. Queremos entender, queremos oír tu voz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Como te decía, amado de Dios, hoy en este hermoso día, vamos a hablar acerca de un tema profético. Y el tema se llama apostasía, señal profética del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te decía, amado de Dios, que el arrebatamiento de la iglesia está más cerca de lo que tú te imaginas. Yo les decía a los hermanos, y sin temor a equivocarme, que es posible, muy posible, que el Señor venga antes del 2028. Estamos en el 2020. Y usted dirá, hermano, pues falta mucho tiempo, 8 años. Pero tanto puede venir mañana, hoy, al ratito, no lo sabemos. Es un tiempo estimado conforme a la palabra de Dios y los tiempos que registra la palabra de Dios. Y los que saben de escatología, los que saben de tiempos, entienden y saben que estamos cerca. Ahí en Israel, los rabinos, que son muy sabios en la palabra de Dios, también están esperando ya al Mesías. Pero usted sabe que quienes van a venir a ellos es el falso Mesías, el anticristo. Pero Cristo va a venir a recoger a su iglesia. Y vamos a entrar en materia para que entendamos esto que le estoy comentando. Y usted, hermano, tiene que saber que en estos tiempos se está manifestando con mayor fuerza la apostasía en las iglesias que se dicen ser cristianas. Y es por lo que yo le decía, porque ya el tiempo está cerca. Y quizá usted se preguntará, bueno, ¿y qué es la apostasía? Le voy a dar, hermano, algunas definiciones. La apostasía es una categoría teológica que describe a aquella persona que ha abandonado voluntariamente y conscientemente su fe en Dios. Y quiero también agregar que hay veces que por desconocimiento de la palabra se apartan de la misma y apostatan de la fe. Es decir, salir de lo establecido por Dios y concretamente de la palabra que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y esto puede llevar, hermano, a torcer las escrituras y dejar entrar en la iglesia enseñanzas erróneas, equivocadas. La apostasía, amado de Dios, puede venir a las iglesias por espíritus de error, de engaño o de confusión. Y eso está pasando hoy en día en muchos lados, en muchas iglesias, en muchos países. A veces, hermano, si no tenemos cuidado de observar con mucho detenimiento la palabra de Dios y estar estudiando y estar mirando que si lo que hago, que si lo que digo, que si lo que veo, que si lo que me dicen también está conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es un filtro por el cual vamos a estar conociendo si estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Amén. Y estos espíritus de error, de engaño, de confusión vienen a los cristianos que aceptan herejías o falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros, falsos profetas, que amenazan con seducirlos fuera de su devoción pura a Cristo Jesús. Y esto pasa, hermano, hermana, porque estamos viviendo momentos previos al regreso de nuestro Señor Jesucristo.
Aunque también le voy a comentar que en la antigüedad se presentó en varias ocasiones esta apostasía por el pueblo de Israel. Y yo quiero que vayamos empezando a entrar en la palabra de Dios para que pueda usted entender qué es la apostasía. Vamos al libro de Jueces, por favor, en el capítulo 2 y en el verso 11. Jueces. Y glorifique el nombre del Señor cuando usted lo encuentre o mientras usted lo busca. Bendito sea el Señor. Jueces 2:11. Mire cómo dice la palabra. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Esto es apostasía, amado de Dios. Después de haber servido a Dios, de haber conocido a Dios, se apartan y sirven a otros dioses. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Vamos a seguir leyendo el 12. Dice: dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Mire qué tremenda cosa, amado de Dios. En ese entonces el pueblo de Israel dejaron al Señor, se apartaron para adorar a otros dioses. Eso es apostasía, apartarse del Dios verdadero, de la palabra verdadera, de ese Dios que hizo todas las cosas, y seguir dioses falsos. Amén. Dice que adoraron a Baal y a Astarot. Y por causa de esa apostasía, amado de Dios, vienen consecuencias, viene juicio, viene tribulación al pueblo de Israel. Amén. Ahora bien, la apostasía del pueblo de Dios lleva al pueblo mismo a estar a merced de la opresión del enemigo. Y por esto vienen derrotas, tribulaciones al pueblo de Dios, porque no están caminando de acuerdo a la voluntad y la obediencia a la palabra de Dios. Hoy en día, amado de Dios, muchas iglesias se están apartando de las enseñanzas puras, verdaderas del evangelio, de los apóstoles, de los discípulos que andaron con Cristo. Amén. Yo quiero que vaya usted al primer libro de Reyes 11:1. Y la palabra de Dios, esta versión Reina Valera que estoy yo usando, versión 60, tiene un título y dice: apostasía y dificultades de Salomón. Quizá también su Biblia así lo diga, pero también tiene esa palabra de apostasías y dificultades de Salomón. Vamos a leer 11:1. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Ahí nos vamos a detener un poquito. Usted sabe, amado de Dios, que Dios había dado una ley para el pueblo de Israel que prohibía que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, tuvieran relación, se casaran, se juntaran, se emparentaran con mujeres de otras nacionalidades, de otras tribus, de otras religiones, de otras lenguas. Si estamos entendiendo, eso es apostasía, apartarse de los mandamientos de Dios y hacer cosas que Dios no mandó. Volvamos a leer. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas.
Lea el 2, por favor. Dice: gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Mira, amado de Dios, la apostasía es apartarte del mandato de Dios, de la palabra de Dios, y desobedecer su palabra. Esa es la apostasía. Y hoy en día muchas iglesias están haciendo lo que su corazón les dicta, los guía. Pero en realidad, amado hermano, amada hermana, se están apartando de los mandamientos del Señor. Y por cuestiones de esa apostasía vienen tribulaciones, vienen pruebas, vienen luchas. Mire, vamos a seguir leyendo. Dice el 3: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Esto es lo que pasa, amado de Dios, cuando tú apostatas de la palabra de Dios, cambias la palabra de Dios, haces lo que tú quieras, se desvía tu corazón a dioses ajenos. Mire, siga leyendo. Dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Lea el 5, por favor. Dice: porque Salomón siguió a Astoret, dios de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. ¿Te das cuenta, amado de Dios? Aquí nos vamos a detener un poquito para meditar en esta palabra. Amado de Dios, cuando usted o cuando alguien se aparta, no acepta la palabra de Dios, la cambia, la tergiversa, está apostatando de la fe, apostatando de la palabra de Dios, cambiando los mandamientos del Señor por lo que su corazón quiere. Y cuando eso sucede, hermano, te desvías a dioses ajenos. Aún en este tiempo, quizá usted diga: bueno, pero ya Astoret no existe, Milcom no existe, Moloch no existe. Pero, amado de Dios, existen otras cosas, porque el enemigo, el diablo, es sutil. Por eso mucha gente a veces sigue huecas sutilezas, fábulas, y están entrando, hermano, en la iglesia cosas que Dios no habla en la palabra. Precisamente hace unos días miraba yo un video donde dentro de la iglesia algún pastor, en vez de orar por el fiel, por la oveja, por el congregante, le dice: alza tus manos y cierra tus ojos y espera lo que va a venir a ti. Y le dice: vas a aguantar lo que viene a ti. Y el pobre hombre que está esperando ahí lo que está hablando el pastor, con gran tristeza miro, hermano, que le dice: tú vas a aguantar lo que viene a ti. Y, hermano, le da una cachetada fuerte. Le dice: es que esta es la cachetada santa. Santo el Señor, no la cachetada. ¿De dónde sacan esas cosas? Eso es apostasía. ¿En dónde viene la palabra que tienes que golpearle con una cachetada para que reciba la cachetada santa? Y como esas cosas están introduciendo danzas dentro de la iglesia, sensuales, de hermanos o hermanas casi desnudas, con poca ropa.
por ahí, hermano, empiezan a aventar un balón y empiezan a decir que la pelota es la pelota de la unción y cuánta cosa, la risa santa, el zapato santo, bueno, cuánta cosa terrible. ¿Por qué? Porque se apartaron de la palabra del Señor y sus corazones se fueron tras dioses ajenos. Vamos a seguir leyendo un poquito más adelante esta palabra. Estamos en primer libro de Reyes 11:6. Dice: e hizo Salomón, fíjese, lo malo ante los ojos del Señor. Amado de Dios, cuando empezamos a apostatar de la fe, apartarnos de la palabra de Dios, porque nuestro corazón nos dice: no me conviene, no me parece, no creo que la palabra diga esto, y si lo dice, yo voy a hacer lo que yo quiera. Cuidado, hermano, cuidado, hermana, cuando la palabra de Dios dice: es que tienes que estar así, tienes que vestirte así, tienes que conducirte así, y usted dice: no, pues no creo que Dios se enoje si no obedezco tal y como es. Y empieza, hermano, usted a desviarse. ¿Y qué hizo Salomón? Dice que hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor. Y cuando nosotros nos apartamos, apostatamos de la fe, de la palabra de Dios, nos apartamos y hacemos lo malo delante de Dios también. Siga leyendo, dice: y no siguió, ¿cómo dice? Cumplidamente al Señor como David su padre. ¿Se da cuenta? Cuando dice no siguió cumplidamente, es porque si Dios dice que usted tiene que hacer tal o cual cosa, que creer en el Señor, que levantar las manos, que orar, que arrodillarse, que buscar su presencia, o es porque Dios lo está diciendo. Y usted tiene que cumplir completamente conforme a la palabra de Dios. Porque a veces queremos diluir el evangelio, diluir la palabra, abaratarla. Ese es el problema de hoy en día de la iglesia. Hay mucha iglesia, y más en los jóvenes, que se les hace fácil escuchar alabanza de Dios y ya se cansaron de alabanza de Dios y ahora van a escuchar alabanza del diablo, del mundo, que visten recatadamente, pero a veces también dicen: me gustó este vestido que está arriba de la rodilla, pero pues lo compro. O los varones, los pantalones, que me gustó este pantalón porque está muy pegadito y me entalla bien y yo me lo compro. La playerita igual. O salió por ahí un tatuaje, me gustó, me lo voy a hacer. Y para que no lo vean, lo voy a hacer en la espalda, en la barriga, un lugar donde no se mire. Dios mira todo, hermano. Y ahí estamos apostatando. Apostatamos, hermano, cuando un varón casado empieza a mirar a otra mujer. Porque la palabra del Señor dice que si tan solo mirares a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Pero dice el varón: es que no la estoy codiciando, nada más la estoy mirando y estoy admirando su belleza, su cuerpo, porque viene con un mayón, con una blusita muy pegadita y qué bonito cuerpo. Amado de Dios, ahí ya estás apostatando de la fe, cambiando la fe por lo que tu corazón quiere. Eso es apostatar de la fe. Vamos a seguir leyendo, amado de Dios. Mire que dice: e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Aquí nos vamos a detener un poquito. Hablábamos en días anteriores sobre la reedificación o restauración del templo de Dios. ¿Se acuerdan? Y hermano, hablábamos que el primer templo que fue edificado a Dios lo construyó Salomón. ¿Se acuerda? Y mira, amado de Dios, después que Salomón edificó a Dios un templo majestuoso, por haber apostatado de la fe, de los mandamientos de Dios, del amor a Dios,
se desvió por el amor de las mujeres. Y ahora fíjese que dice el 6, vuelva a leer, el 7, dice: edificó entonces Salomón un lugar alto a Quemos. ¿Quién era Quemos? Lea usted, dice: ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y no nada más eso, hay otro ídolo que se llama Moloc, dice: y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Se da cuenta, amado de Dios? Después que Salomón era sabio, inteligente, hermano, por apostatar de la palabra de Dios, cambiar la palabra de Dios, no importarle lo que dice la palabra de Dios, sino que ir tras su corazón. No me importa lo que dice la palabra. Si la palabra dice no unáis a yugo desigual, no te unas a yugo desigual con los incrédulos, no me importa. A mí me gusta aquella mujer y no es cristiana, pero yo quiero casarme con ella, yo quiero que ella sea mi novia. Eso es apostatar de la palabra de Dios. Y por eso le decía yo, es, hermano, en estos tiempos la apostasía una señal profética que el Señor está por regresar, que el Señor Jesús vuelve por su iglesia. Pero, amado de Dios, cuidado, porque solamente aquellos que se han guardado en santidad, en rectitud, que no han apostatado de la fe, son los que se van. Cuidado. Y quizá me estoy escuchando un poco radical, pero así es. Así es. Y hermano, si tú fallaste, si tú apostataste, vuélvete al Señor, vuélvete a tus caminos, vuélvete a sus pisadas, pide perdón y dile: Señor, perdóname porque me aparté de tus palabras, de tus caminos. Por eso la palabra del Señor dice: mira, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Qué tremendo es esto. Vamos a seguir leyendo. Estamos en el 7. Dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, no nada más a uno, a dos, ídolo abominable de los hijos de Amón. El 8, por favor, dice: así hizo para todas sus mujeres. Imagínate, hermano. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Qué terrible, amado de Dios, esta situación, porque después de que Salomón había entendido, construido un templo majestuoso a Dios, había entendido que había que edificarle ese altar a Dios, adorar a ese Dios, y después que hizo una oración y dijo: en esta casa estará la presencia de Dios cuando todo hombre levantare sus manos y orare a ese Dios poderoso. Después de eso, imagínese, por el amor de a las mujeres extranjeras, hizo también lo que hicieron ellas. Quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. No nos vaya a pasar así, hermano. Por agradar al hombre, por agradar a la mujer, por agradar al amigo, al vecino, al papá, a la mamá, al hijo, a la hija, nos vamos a desviar y vamos a apostatar de la palabra de Dios, siguiendo dioses ajenos. Mire qué pasó. El 9, por favor. Léalo con mucha atención. Si lo tiene usted en casa, glorifique el nombre del Señor. Dice: y se enojó. ¿Qué pasó? Se enojó el Señor contra Salomón. ¿Usted quiere que Dios se enoje contra usted, contra mí? No. Dura cosa es caer en las manos de Dios vivo, dice su palabra. Líbreme el Señor estar en medio de la ira de Dios, del furor de Dios. No lo soportaremos. Qué terrible es esto, amado de Dios. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel,
que se le había aparecido 2 veces, amado. Imagínate. Yo no sé si te ha aparecido el Señor, si no, métete en su presencia y vas a ver que se te va a aparecer, que te va a dar visión, que te va a dar sueño, que te va a hablar. Porque aún en estos tiempos Dios habla por medio de su palabra, por medio de sueños, de visiones, dice la misma palabra. Amén. Pero fíjate, después de que Salomón había quizás hablado de cerca con Dios, su corazón se apartó del Señor. Y por esa causa Dios se enojó contra Salomón. No busques la ira de Dios, no busques que Dios se enoje contra ti. Por eso te digo, amado de Dios, en estos tiempos la apostasía está a todo lo que da. Como pastor, como oveja, tenemos que ser cuidadosos de oír la palabra de Dios y de hacer conforme la palabra dice. No añadirle, no quitarle, no aumentarle, porque eso es apostasía. Vamos a seguir leyendo. Dice el 10: y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mire, ya le había mandado eso, pero no obedeció. Mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón: escuche usted, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Imagínate, amado de Dios. Amado de Dios, hoy en día, y ahorita vamos a hablar sobre eso, pero quiero aprovechar este versículo, porque hay muchos pastores, altos pastores, reconocidos pastores, doctores en la palabra, apóstoles, se dicen apóstoles, que dicen profetas, se dicen evangelistas. Están apostatando de la fe al decirte: tú eres salvo y siempre salvo, porque tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y ya no hay problema, ya no lo pierdes la salvación. ¿Qué pasó aquí con Salomón? ¿Perdió el reino? Claro que lo perdió, porque después de haber empezado por el Espíritu, fue a terminar por la carne. Y Pablo lo dice. Amado de Dios, tenemos que ser muy celosos con la palabra de Dios. Por eso Judas ahí en su carta dice: os ruego que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y la fe es la palabra de Dios, no diluida, no torcida, no like, como le dicen muchos. Y a veces, hermano, nos tildan de exagerados, de muchas palabras, hermano, que no quiero ahorita hablar, pero nos dicen que somos muy radicales, pero prefiero que digan eso. Hay un salmista, hermano, porque no me gusta decirle cantante cristiano. Hay un salmista que usted lo conoce y que empezó en el Espíritu. Yo no lo voy a juzgar hoy, pero lo que se ve no se juzga. Y hermano, en sus principios cantaba una alabanza hermosa que dice: quiero ser un radical, como las águilas volar. Y quizá usted la ha escuchado, y si no, búsquela. Está hermosa esa alabanza, porque ese salmista, que Dios, hermano, lo vuelva a sus caminos. En sus principios tenía unción, tenía gracia. Dios le había dado esas alabanzas, pero después hasta un Grammy, 2 Grammys ganó, no sé por cuántos Grammys, pero ya se empezó a envolver en las cosas del mundo.
Y dice la palabra: ninguno que milita en las cosas de Dios, en el camino de Dios, se enreda en las cosas del mundo, porque eso es apostasía. Después de haber conocido a Dios, no glorificaron a Dios, sino que se apartaron, dice la palabra. Entonces, amado de Dios, aquí Salomón iba caminando bien, pero se torció. Así, hermano, están esos pastores. No, la salvación no se pierde. Dios ya te dio la salvación cuando aceptaste al Señor Jesucristo. Está en ti si la pierdes o no. Él ya te la regaló. Amado de Dios, la apostasía en el pueblo de Dios en este tiempo, en las iglesias de Cristo, está ocasionando que el juicio de Dios venga a esta tierra y más a su iglesia, porque el juicio comenzará por la iglesia del Señor. ¿Por qué? Por haberse apartado de las palabras de Dios. Y en estos tiempos, algunas de las apostasías que están entrando en las iglesias, solamente le voy a dar, ya le di una, que es, hermano, esto de la salvación. Pero quiero hablarle también de otra que está muy fuerte hoy en día. Algunos pastores están enseñando que nuestro Señor Jesucristo no es Dios. Imagínense, hermano. Como otras sectas por ahí que dicen que Jehová es el Padre, que Jesús es el Hijo, el chiquito, el Dios pequeñito, y Jehová es el Dios todopoderoso, y el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Que Dios reprenda al diablo. Esas mentiras son del diablo. Y aún hoy en día, pastores que antes enseñaban que nuestro Señor Jesucristo era Dios encarnado, el Dios hecho carne, ahora dicen que no, que es el Hijo de Dios, que es otra persona aparte de Dios. Y no le están dando el lugar que le corresponde como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros. Y eso es apostasía. Yo quiero que vaya usted, por favor, al Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el verso 23, amado. Siento fuego en mi ser, en mi corazón, al hablar de esto. Un celo de Dios, un fuego de Dios, hermano, por hablar la verdad. No permitir que la palabra de Dios sea tergiversada, sea cambiada, sea, hermano, falseada. Juan 8 dice así: y les dijo: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. ¿Quién hablaba? Nuestro Señor Jesucristo. Dice: vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Lee el 24 con mucha atención. Por esto dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y no voy a hablar de este tema porque es un tema muy extenso. Solamente le voy a decir qué es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: porque si no creéis que yo soy. ¿De quién yo soy? Estaba hablando nuestro Señor Jesucristo en su carne. De ese yo soy que le habló en la zarza ardiendo a Moisés. Ese es el mismo yo soy. No es la segunda persona de la Trinidad. No es el Dios pequeño. No es el Hijo de Dios. Es Dios mismo hecho carne. Por eso dice así: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si alguien no cree que Jesús es Dios mismo encarnado, hecho hijo, sí, pero no es el Hijo, es Dios encarnado, Dios hecho hombre. En sus pecados morirán. Lea el 25. Dice: entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Porque de los profetas y aún Moisés habló de nuestro Señor Jesucristo. Los profetas hablaron de nuestro Señor Jesucristo. Moisés habló de nuestro Señor Jesucristo. Todos los profetas. Amén. Yo le decía hace rato, otra de las apostasías que se está enseñando es que si usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, amado de Dios,
para siempre salvo. Si tú cuidas tu salvación, sí, hasta que el Señor venga. Por eso dice, el que persevere hasta el fin. No dice el que persevere a la mitad. Usted va a ser salvo. Amén. Por eso, amado de Dios, vaya usted a Marcos 16:16. ¿Lo tenemos? Glorifica el nombre del Señor. Marcos 16:16. Santo es el Señor. Mire que dice: mas el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí nos vamos a detener un poquito. Vamos a escudriñar este solo versículo. Amado de Dios, cuando te dice el que creyere y la letra Y es una conjunción. Quiere decir que una cosa más la otra es el resultado de las dos. Cuando dice el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Porque si tú solo crees, no vas a ser salvo. Tienes que bautizarte porque así lo dice la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a bautizarse. Y esa es una gran apostasía que el diablo está trayendo a la palabra de Dios, a la iglesia de Dios, para torcerlos, para desviarlos, para hacer que se pierdan y no tengan salvación. Hay muchos pastores que son pastores supuestamente reconocidos, famosos, y tienen programas quizás en el YouTube o en el Facebook, y dicen que nada más con creer ya eres salvo. No hay necesidad que te bautice. Entonces, ¿para qué lo hizo el Señor? No teniendo pecado. Lo hizo para enseñanza nuestra, y por eso lo dijo aquí en Marcos 16:16. Él lo dijo: el que creyere y fuere bautizado. No solamente con creer, tienes que bautizarte, porque luego dice, no, el bautismo es un paso de obediencia. No, Señor, es un acto de salvación. Amén. Es que somos salvos por gracia, porque nada más hay que creer. No, Señor, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, porque la fe sin obras, ¿qué dice? Es muerta. Amado de Dios, tienes que entender con el Espíritu Santo, con el discernimiento del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Obviamente el que no crea no se va a bautizar, porque no creyó. Pero si tú creíste y no te has bautizado, en el nombre de Jesús te mando que te bautices en el santo y bendito nombre de Jesús. No en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esa es otra apostasía, que muchas iglesias bautizan como la iglesia católica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué nombre se invocó sobre ti? Ninguno. Porque el nombre de Jesús es el que nos da salvación. Por eso Jesús significa el Salvador. Argumentan esos pastores, esas iglesias, que no podemos dejar de ser salvos, que no podemos perder la salvación, porque la salvación es eterna. Sí, para el que obedece la palabra de Dios. Y no es así, hermano, porque los que se acercaron un día a Dios y creyeron en nuestro Señor Jesucristo y están obedeciendo la palabra, van a ser salvos. Pero si dejan de creer, amado de Dios, si dejan de creer, ya no tendrán la gloria de Dios, ya no podrán entrar en el reino de Dios. Vaya usted, por favor, a Ezequiel 33:12. Esa es una gran apostasía que está hoy permeando, y es un espíritu de confusión tremenda hoy en estos días. Hay muchos debates entre ministros, entre pastores, en el YouTube. Ezequiel 33:12. Mire qué dice: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo, escuche usted, no lo librará el día que se rebelare.
Nos vamos a detener un poquito acá. ¿Sí? Si tú un día dijiste, yo creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador, y creo en Él y me bautizo, obtienes la salvación. Pero si te apartas del camino del Señor, pierdes esa salvación, a menos que te arrepientas y te conviertas y te vuelvas al Señor. Porque mira qué más dice: y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare, porque dice que el alma que pecare, esa morirá. No te confíes, amado de Dios, si estuviste, hermano, 5 o 6 años caminando correctamente en el camino del Señor, y si un día, 2 días, un mes, una semana te apartas del Señor y mueres, no vas a ser salvo. Aquí lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice el 13? Cuando yo, dice el Señor, dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Te estás dando cuenta? Lea el 14. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Escuche usted, está hablando el Señor y le está diciendo al impío, de cierto morirás. Pero si él se convierte de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Te das cuenta? Por eso también la palabra del Señor dice: mientras haya vida y esperanza, mientras tengas vida, arrepiéntete, vuélvete al Señor. Pero solamente si y solo si estás en santidad podrás ver al Señor. Porque lo dice su palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí está hablando de eso. Lea el 16. Mire que dice: no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. ¿Te das cuenta, amado de Dios? Cuánta apostasía, cuánto espíritu de error. Amado de Dios, a mí me da celo de Dios cuando escucho pastores que supuestamente son eminentes y han estudiado años en la palabra, en institutos bíblicos, etcétera, etcétera, pero ahora se han desviado, hermano. ¿Por qué? No lo sé. Pero ahora están enseñando otras cosas. Qué terrible. Otro tipo de apostasía hoy, hermano, en día es que pastores que caminaron en el evangelio de Cristo Jesús ahora están revirando, están tomando otro sesgo, otro camino, y ahora son de esos guías, no sé cómo se les llame, pero son, o rabinos, o no sé cómo se les llame, pero son mesiánicos, imagínate. Después de haber gustado la presencia de Dios, el evangelio que dejó Cristo Jesús para los gentiles, dicen que no, que ahora son mesiánicos porque son descendientes de no sé quién. Que el Señor reprenda esas herejías, que el Señor reprenda al diablo, mentiras del diablo. Esos famosos mesiánicos, amado de Dios, yo no quiero hablar mal de nadie, pero hermano, ¿qué enseñan? Ni son judíos, ni son cristianos, ni creen completamente en la ley, ni creen completamente en el evangelio. Son punto medio, son como que tibios, porque creen en las fiestas de Israel y hasta hablan algunas palabras ahí en hebreo, en arameo. Yo ni conozco completamente el español para estar hablando palabras en hebreo.
Y nos dicen que estamos equivocados, que estamos erróneos cuando decimos que nuestro Señor no se llama Jesús. Y ellos no se ponen de acuerdo si se llama Yeshua, Yahshua, Yeshua, Yahashua. Bueno, hermano, qué terrible confusión. Qué terrible confusión. Por eso, amado de Dios, hoy yo te invito a que tú pienses, estoy caminando conforme a la palabra de Dios. Y para caminar conforme a la palabra de Dios y no apostatar de la fe, tenemos, hermano, hermana, que leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, porque su palabra dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No conocieron, no entendieron lo que nuestro Señor Jesucristo vino a dejar, a enseñar. Por eso los mesiánicos están siguiendo enseñanzas de acá, de allá. Hacen fiestas de las terafines, de las trompetas, fiestas de no sé qué, de los panes sin levadura. Y luego también quieren tomar las fiestas de los cristianos, la Santa Cena, el lavatorio de pies, etcétera, etcétera, porque son fiestas del Señor. Hermano, tienes que orar a Dios, meterte en esa intimidad con Dios. Si realmente tú tienes un corazón limpio, sincero en la búsqueda de Dios, Él te va a guiar a toda verdad, porque su palabra dice que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. A toda verdad. Y creo que también a toda justicia. Hermano, vamos a orar. No terminamos este tema, amado de Dios. Vamos a continuar si Dios nos permite. Pero yo quiero que pienses en esto. Ahí donde yo estoy asistiendo a la iglesia, hablan la palabra de Dios, creen en la palabra de Dios. La misma palabra de Dios va a dar testimonio si somos de Dios o no somos de Dios. Si estamos tergiversando la palabra, apostatando de la fe o no. Porque si empezamos, hermano, yo le decía la vez pasada a los hermanos, hay muchas iglesias que están celebrando Navidad dentro de la iglesia. ¿De dónde vienen esas fiestas, hermano? Con todo el amor y con todo el respeto. ¿De dónde vienen la fiesta del Día del Pastor? Hoy, que es 15 de septiembre, también introducen fiestas nacionales a la iglesia. Hermano, no está mal que usted celebre que hoy Dios permitió que se le haya dado la libertad al pueblo de México. Yo amo a México, doy gloria a Dios porque tenemos esa libertad. Porque aquella gente que perdió su vida por darnos libertad, gloria a Dios. Pero hermano, no tenemos que meter esas fiestas dentro de la iglesia. Y hay hermanos que se visten y hacen noche mexicana cristiana, etcétera, etcétera. Eso es apostasía, amado de Dios. Si usted quiere irse a dar el grito, pues vaya, pero no dentro de la iglesia. Dice la palabra: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No mezcles, no empieces a tergiversar la palabra de Dios. Y como esas cosas, hay muchas que tienes tú que ver, que es del mundo y que es de Dios, que es la palabra genuina y que es una palabra alterada, tergiversada, la apostasía. Vamos a orar. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Padre, aquí estamos hoy, papá. Sentimos un fuego de Dios, un celo profundo de tu palabra, de las cosas que se están presentando hoy en día. Pero también, Padre, ayúdanos a cuidar que no nos desviemos de tu palabra, que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Ayúdanos a estar ecuánimes caminando, Señor, sobre la luz de tu palabra. Porque así mismo dice tu palabra, que tu palabra es para nosotros lumbrera nuestro camino, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sigues hablando al pueblo que quiere oír atentamente, pero aquel pueblo que no quiere escuchar tu voz, que es rebelde, que, Señor, se opone a tus palabras, Señor, se están perdiendo, se están apartando. Yo hoy te pido por ese pueblo
que un día genuinamente, Señor, buscaron con un corazón contrito y humillado, se acercaron a ti y tú no lo despreciaste. Yo te pido por ellos, papá, porque tú mismo dijiste: muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Pero tú les dirás: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Padre, yo te pido que rescates de las mentiras del diablo, de las garras del diablo, aquellas gentes, aquellos hijos tuyos, aquellos que realmente tienen un corazón limpio, pero que quizás por engaños del enemigo, engaños de la gente, de los pastores, de algunos otros hermanos, se están apartando, papá. Tenga usted misericordia de nosotros y de aquellos que quizás están por apartarse de tus caminos, papá. Vuélvenos, Señor, a tus caminos. Vuélvenos, Señor, a tus pisadas, como tú también lo dijiste en tu palabra. Paraos en los caminos y preguntad cuál es el buen camino y andad por él, dice tu palabra. Yo te doy gracias hoy por tu palabra. Redargúyenos, Señor, enséñanos, corrígenos, papá, porque mientras haya vida y esperanza, ya el muerto nada sabe, Señor. Los vivos saben que han de morir, pero no queremos, Señor, que en el día, cuando tú nos mandes a llamar de este mundo, seamos apartados, porque tu palabra así lo dice. Que serán apartados a un lado los cabritos y las ovejas a otro lado. Y a las ovejas les dirás: venid, benditos de mi Padre. Gracias te damos, Señor. Yo te pido, Padre, como tú dijiste, en los días de tu carne en este mundo, que guardaras, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, a los que te aman, a los que te buscan genuinamente. Guárdalos, Señor, celosamente, poderosamente, de la mano del diablo, de la mano del adversario, Señor. Yo te doy gracias. Asimismo, Padre, aprovecho para pedirte por los que están enfermos. Sánalos, papá. Ahí donde están, que tu mano poderosa, tu mano sanadora, los levante, los sane, los liberte, los transforme. Sálvalos, Señor, por tu poderosa unción. Gracias te damos, papá, en este día, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Nos vemos jueves, si Dios quiere, si no el domingo. Todo está bajo el control de Dios. Solamente estemos cerca de la presencia de Dios, porque Él nos va a guardar irreprensibles para el día de su venida. Dios te bendiga, amado hermano, que el Señor te guarde y te prospere. Amén.